Muy buenos días, queridos hermanos. Ya sabéis que estamos abordando el tema que reza así: las promesas del Señor muchas veces solo se cumplen a largo plazo. Y para demostrar esto, estamos acudiendo a distintos personajes de la Biblia. Hemos acudido al apóstol San Pedro, hemos acudido también al patriarca Abraham. El pasado día acudimos a otro patriarca, Jacob. Y hoy, en este quinto vídeo que vamos a grabar, porque este va a ser el quinto vídeo, vamos a acudir al Mesías, sí, al Señor Jesucristo. Las promesas del Señor muchas veces solo se cumplen a largo plazo. Y en cuanto a la venida del Mesías, así nos lo corrobora. Cuando vamos a Génesis capítulo 3, Dios ahí, después de que han pecado, la primera pareja, Adán y Eva, Dios está hablando pues con ellos, con la pareja y también con Satanás. Y ahí en el capítulo 3 y versículo 15, Dios le dice a Satanás, la serpiente antigua: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. La simiente suya era precisamente el Señor Jesucristo, el Mesías. Y entre tu simiente y la simiente suya. Esta, la simiente suya, la simiente de la mujer, el Señor Jesucristo, el Mesías, cuando venga, te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Y esto vemos que se cumplió en la cruz del Calvario. En la cruz del Calvario, Satanás le asestó un golpe, pero era un golpe que no era mortal, era curable. Tú la herirás, o tú lo herirás en el calcañar, es decir, en la planta del talón. Sin embargo, esta te asestará a ti un golpe que será incurable, definitivo. Esta te herirá en la cabeza. Históricamente sabemos que allí, en un sentido, ya Satanás fue muerto. Vale que sigue dando coletazos, pero es un enemigo vencido, es un enemigo muerto, es un enemigo que aunque intenta hacer de las suyas, pues tiene los días contados. Bien, en cuanto a esta especie de profecía o de adelanto, podemos decir que tuvieron que pasar un montonazo de años para que esto se cumpliera. Esto se lo está diciendo hace muchísimos años y hasta la venida del Señor Jesucristo no se cumplió. Vamos a otro botón de muestra más. Este lo encontramos en Deuteronomio capítulo 18. Y esto se dijo 1500 años antes de que se cumpliese la realidad de lo que aquí se está diciendo. Dios está hablando con Moisés y le dice a Moisés: profeta les levantaré de en medio de sus hermanos como tú. Tú que eres el padre de la ley, tú que eres un profeta en grado superlativo, pues uno como tú les levantaré. Y pondré mis palabras en su boca. Cuando yo levante a este profeta, que todavía no lo he levantado, y que se estaba refiriendo al Mesías, el profeta por antonomasia,
dice, yo pondré mis palabras en su boca. Y cuando vamos al ministerio del Señor Jesús, en el capítulo 4 y versículo 21 de Lucas, vemos que el Señor Jesucristo está allí en la sinagoga de Nazaret y coge el libro de la ley y empieza a leer y lee acerca del Mesías. Y ahí más o menos dice que cuando venga el Mesías, Él dará libertad a los cautivos, dará vista a los ciegos, sanará a los enfermos y un largo etcétera más. Y cuando acaba de leer esto, el Señor Jesucristo declara, hoy se ha cumplido entre vosotros estas palabras. Claro, todos se quedaron asombrados, todos se quedaron asombrados. Pero Él se encargó de decir, hoy se ha cumplido entre vosotros estas palabras, porque este del que está hablando aquí soy yo. Dice, pondré mis palabras en su boca y él les hablará todo lo que yo le mandare. Y añade el Señor a Moisés, mas a cualquiera que no oyere mis palabras que él hablaré, al que no oyere las palabras que él hablaré en mi nombre, yo le pediré cuenta. Acerca de Moisés, y no quisiera rebajar la figura de Moisés, pero acerca de Moisés les habló muchas palabras en nombre de Dios. Y el pueblo no las obedeció. Pero cuando venga el profeta por antonomasia, que no es otro más que el Señor Jesucristo, aquel que no obedezca sus palabras, yo le pediré cuenta. Porque claro, la persona del Señor Jesucristo no era igual que la de Moisés, por supuesto. Y cuando vamos al libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 7 y versículo 52, allí Esteban está declarando ante el pueblo y está diciendo y corroborando esto. Dice, el Señor trajo aquí a su Hijo, lo encarnó Jesucristo, y Él habló muchas cosas, pero vosotros no lo obedecisteis. ¿Y sabéis qué? Os aguarda una buena por no haberlo obedecido. Un tercer ejemplo. Este se encuentra en Ageo, capítulo 2. Ageo escribió 500 años antes de Jesucristo. Y se refiere al Señor Jesucristo. Y dice lo siguiente en el versículo 6 y el versículo 7. Porque así dice Jehová de los ejércitos, de aquí a poco. Claro, y uno con esta expresión pensaría, bueno, si el Señor está diciendo de aquí a poco, pues a lo mejor es un mes, o es un año, o son 5 años, o son 10 años, o son 20 años, pero vaya, muy poco tiempo, porque si no, no hubiera dicho de aquí a poco. De aquí a poco, yo haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra seca, y haré temblar a todas las naciones, y vendrá el deseado de todas las naciones. Y cuando venga, llenaré de gloria esta casa. Se está refiriendo al templo, que era el tema de la profecía de Ageo. Llenaré de gloria esta casa. Y esto lo ha dicho Jehová de los ejércitos. Y cuando el Señor dice algo, lo cumple, tarde más o tarde menos. Bien, tengo que decir en honor a la verdad que esta profecía, que se emitió 500 años antes de Jesucristo, todavía está pendiente de cumplirse. Sí, cuando el Señor Jesucristo venga en la segunda venida, que todavía está por acontecer en la parusía, entonces se cumplirá esta profecía. ¿Y cuándo será esto? Pues bueno, ya llevamos 2000 años esperando desde que Jesucristo irrumpió, y 500 años más desde que Ageo dio esta profecía. Por lo tanto, podemos echarle años. Recordemos, queridos hermanos, las promesas del Señor muchas veces solo se cumplen a muy largo plazo, Vamos a otro botón de muestra. Este tiene que ver también con unos 500 años antes.
de que se cumpliera. Y está en Malaquías, el profeta Malaquías, el último profeta del Nuevo Testamento, capítulo 4. Él cierra el Antiguo Testamento con estas palabras: mas a vosotros, los que teméis mi nombre, se está refiriendo al pueblo de Dios, nacerá el sol de justicia y en sus alas traerá salvación. En sus alas traerá salvación. Me viene ahora a la memoria aquellas palabras, creo que es en Lucas capítulo 2, que los ángeles dijeron a los pastores: no temáis, os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, y este Salvador es Cristo el Señor. Dice: os nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación, y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Qué ejemplo más cariñoso y más tierno pone aquí Malaquías, como los becerros de la manada, dando saltos, retozando de alegría, jugando entre ellos, pues cuando os venga el Señor Jesucristo, daréis saltos de alegría, daréis saltos de alegría. Pasando al Nuevo Testamento, otro ejemplo más. En el capítulo 3 de la carta a los Gálatas, versículo 15, leemos lo siguiente. Está diciendo ahí el apóstol San Pablo a los Gálatas: hermanos, hablo en términos humanos. Un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. Y ahora pasa la aplicación. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas, y a su simiente fueron hechas a Abraham y a su simiente. Y puntualiza Pablo, no dice y a las simientes como si hablase de muchos, sino como de uno tan solo, y a tu simiente, y luego puntualiza, la cual es Cristo. La simiente, la cual es Cristo. Tengo que declarar que muchas veces al Señor Jesucristo, y especialmente en esta carta, en lugar de llamársele por su nombre, se le aplica este término: la simiente, la simiente. Y aquí se está refiriendo al Señor Jesucristo. Esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después no lo abroga para invalidar la promesa, porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa, pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. La simiente. Ya que esto lo está diciendo Abraham, pues tuvieron que esperar unos 2000 años aproximadamente para que viniese, para que se encarnase, para que bajase de los cielos la simiente, el Señor Jesucristo. Y luego, en el capítulo 4 y versículo 4, volverá a decir: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, la simiente, nacido de mujer y nacido bajo la ley. En realidad, el nacimiento del Señor Jesucristo y la vida de Jesucristo ante sus contemporáneos era el nacimiento de uno más. Muchos no acertaban a ver allí el nacimiento del Hijo de Dios, porque había nacido como todos, de una mujer, y había nacido bajo el imperio de la ley. Y como buen judío que era, observaba la ley, guardaba los días de reposo, celebraba la Pascua y así muchas otras cosas. En un sentido no era distinto a ninguno de los judíos. Sin embargo, eso lo hizo porque se quiso someter como buen judío. Pero
dice que cuando vino el cumplimiento del tiempo. ¿Y cuánto tiempo? Pues un montón de años. Dios había hablado que mandaría a su Hijo, que mandaría al Mesías, pero todavía no era la hora. Dios esperaba que ciertas cosas estuviesen en su sitio. Era como se me ocurre ahora, las piezas de un puzzle que están todas revueltas y sueltas y hay que irlas colocando una y una hasta que hay una unidad. Se necesitaba que hubiera un imperio como el romano, donde prácticamente todo el mundo le pertenecía, y cuando los cristianos tuvieran que predicar el Evangelio, se encontraran grandes vías que llegaban a todos los rincones de la tierra. Se necesitaba que hubiera paz en aquel momento, en momentos anteriores no la hubo, etcétera, etcétera. El Señor sabía cuándo era el cumplimiento del tiempo, y cuando vino ese cumplimiento del tiempo, Dios envió al Mesías. En Lucas capítulo 2, y será ya tal vez el último ejemplo que vamos a poner, tenemos la presentación de Jesús en el templo. Leemos ahí: y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, según el rito judío, después de dar a luz había unos días donde había que purificarse y donde había que llevar al bebé al templo para circuncidarlo. Pues aquí dice que cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, dice de que fueron al templo. Y dice que había ahí un hombre que todos conocemos, llamado Simeón. ¿Y qué ocurría con este hombre llamado Simeón? Dice que le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Y movido por el Espíritu vino al templo. Y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, Simeón lo tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo: ahora, Señor, despides a tu siervo en paz conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación. Era un hombre piadoso, era un hombre que continuamente estaba en el templo, era un hombre que Dios le había revelado que aunque era muy viejo no lo llamaría a su presencia hasta que sus ojos no vieran al Señor Jesucristo. Y cuando esto ocurrió, lo tomó en brazos y reaccionó tal como acabamos de ver. Bien, yo recuerdo en mis tiempos de juventud, pues que en mi iglesia madre, iglesia en calle Pinar del Río de Barcelona, aquí en España, el coro cantaba un himno. Era un himno muy querido por todos nosotros. Además, a veces nos juntábamos las dos iglesias, la madre y la hija. Nos juntábamos el coro y lo uníamos. La iglesia de Pinar del Río y la iglesia de Santa Pau. Y éramos 40 o más todavía. Y recuerdo algo de este himno que tiene que ver con la venida del Mesías. Con la venida del Mesías, y que muchas veces lo hubiéramos esperado antes. Pero es que el Señor lo tenía reservado para mandarlo en muy largo plazo. Dice así: ¿cuánto tarda el Mesías en aparecer? Muchos dicen en su corazón: ¡ay, cuánto está tardando el Mesías! ¿Cuándo vendrá? ¿Cuándo aparecerá? Y el coro dice, recuerdo que lo hacíamos a contracanto. Los varones cantábamos una cosa y las señoritas o las mujeres nos respondían con lo siguiente. El coro dice: esperad, confiad, siempre orad, porque el Mesías aparecerá. ¿Cuánto tarda el Mesías en aparecer? Pues hay que confiar y hay que orar, porque el Mesías pronto volverá, pronto. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente queriendo
que todos se arrepientan y procedan al arrepentimiento. El Señor tiene su calendario, que muchas veces no coincide con el nuestro, pero el calendario de Dios es el mejor y el más preciso. Y antes de terminar, quisiera leer un texto muy hermoso que se encuentra en la carta a los romanos, Romanos capítulo 13 y versículo 11. Aquí tenemos una llamada al realismo. Sí, querido hermano y querida hermana, esta llamada es para ti, esta llamada es para mí. Dice ahí el apóstol San Pablo: y esto conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Claro, esto, aquellas personas que miren este vídeo y no conozcan demasiado bien la Escritura podrán pensar: ¿así los creyentes cuándo fueron salvos? ¿En el momento de la conversión? ¿O tienen que ir esperando toda su vida hasta estar en el cielo para ser salvos entonces? No, de ninguna manera. La salvación se produjo en el momento de la conversión. Lo que ocurre es que en la Escritura vemos que la salvación se nos presenta en tres fases. En primer lugar tenemos la salvación pasada, la que se produjo el día de nuestra conversión. En mi caso, el día 10 de mayo de 1964. Y esta salvación es segura y nadie me la puede arrebatar. Esta es la salvación pasada, donde yo fui salvado de las consecuencias del pecado. El pecado generaba en mí unas consecuencias y por ese acto de fe yo fui salvo de esas consecuencias, como muy bien dirá el apóstol San Pablo en Romanos capítulo 8 y versículo 1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Y aquellos que hemos acudido a Jesucristo y estamos en Él, no hemos de temer ninguna condenación. Por lo tanto, en ese momento fuimos salvados de las consecuencias del pecado. Luego hay un segundo aspecto de la salvación, que tiene que ver no con la salvación pasada, sino con la salvación presente y continua, donde estamos siendo salvados en el día a día, no de las consecuencias que ya lo fuimos, sino del poder del pecado. Y cuando el apóstol San Pablo escribe la carta a los Romanos capítulo 6, él ahí en la primera parte hablará muy claramente: para que el pecado no se enseñoree de vosotros, no tome el señorío. Por lo tanto, en esta salvación presente, la que estoy viviendo yo ahora en este momento que os grabo este vídeo, el Señor nos está salvando del poder del pecado. Y luego, en tercer lugar, tenemos la salvación futura, donde ya no seremos salvados de las consecuencias del pecado ni del poder del pecado, sino que seremos salvados hasta de la presencia del pecado. Esta es la salvación completa. Esta tercera fase de la salvación completa todo el cuadro. Salvación futura, donde seremos salvos aún de la presencia del pecado. Como muy bien vemos en Apocalipsis capítulo 21 y porciones siguientes, donde dice que allá ya no habrá más dolor, ya no habrá más tristeza, Dios enjugará toda lágrima de nuestros ojos, etcétera, etcétera. Ahí ya tendremos la salvación plena. Bien, pues, queridos hermanos, vuelvo a leer el versículo. Y esto conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño. Si estamos dormitando, si estamos aletargados, hermanos, si vamos algo despistados en la vida, levantémonos del sueño y miremos al Señor.
porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. El próximo día os grabaré el último vídeo, que será ya el 6º vídeo. Estaba pensando ahora que, como yo os he dicho, yo me convertí al Señor el día 10 de mayo de 1964 y ahora estamos ya a principios de noviembre del 2023. Han pasado casi 60 años. Pero yo soy salvo igualmente ese día del 1964 que a día de hoy, por supuesto. Vamos a terminar con oración al Señor. Señor y Padre, te damos muchas gracias, porque aunque para muchos parecía que tú te habías olvidado de nosotros, que habías prometido enviar a tu Hijo para solucionar el problema de nuestros pecados, sin embargo no era así. En tu calendario había una fecha que no siempre coincide con el calendario nuestro. Y llegado el cumplimiento del tiempo, como acabamos de leer, tú enviaste a tu Hijo, nacido de mujer, sujeto a la ley, como uno más de nosotros, para que nos redimiese, para que nos salvase. Gracias te damos, Señor, porque no te habías olvidado de tus promesas. Tus promesas muchas veces solo se cumplen a largo plazo. Y te damos las gracias porque nosotros hemos podido ser uno de los beneficiarios directos de tu salvación. Antes de cerrar este vídeo te pido que bendigas su enseñanza, que la grabes en nuestros corazones y que también la puedan aprovechar aquellos amigos y amigas que la estén viendo y que todavía no se hayan doblegado ante ti. Recibe pues nuestra adoración y nuestra alabanza y nuestra gratitud, que te la hacemos llegar como siempre en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.